En los años 40, una mujer decidió dedicar su vida a barrer metro a metro uno de los mayores misterios aún no resueltos que existen en el planeta, las líneas de Nazca, el conjunto de geoglifos que ocupa una extensión de 50 kilómetros cuadrados en el desierto del sur de Perú y cuya longitud total alcanza unos 1.300 kilómetros. Cuenta que empleó tantas escobas que entre la población local empezaron a circular rumores de que era una bruja. A la alemana Maria Reiche, conocida como la Dama de las Líneas, le debemos la conservación de aquel precioso y enigmático legado milenario declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero Reiche hizo mucho más que preservar los geoglifos. Gracias a su formación en ciencias, desarrolló la primera teoría sobre su posible propósito como calendario astronómico, una hipótesis debatida todavía hoy. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Son los años 30. Los primeros vuelos comerciales surcan el cielo de Perú. Desde las avionetas, sorprendidas, la tripulación comienza a descubrir misteriosas líneas que en su conjunto forman monos, perros, colibrís y un largo etcétera de formas geométricas. Acababa de nacer el misterio de las líneas de Nazca. Hoy sabemos que existen más de 1 millar de geoglifos repartidos en una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. Los geoglifos de Nazca pueden datarse aproximadamente entre el 840 a.C., cultura de Paracas, y el 600 después de Cristo, aunque existen restos de actividad sobre ellos incluso durante el periodo intermedio tardío, el 1000 al 1400 después de Cristo. Teniendo en cuenta todo esto, es sorprendente el hecho de que los geoglifos se conserven en buenas condiciones, a excepción de los que han sido destruidos por los propios seres humanos. Según los expertos, esto se debe a las condiciones climáticas de la zona, ya que en el desierto hay poca humedad y esto se traduce en escasa erosión. De hecho, ni siquiera las frecuentes tormentas de arena se consideran negativas, puesto que lo que hacen es limpiar y llevarse la arena que se va depositando encima de las piedras, barriéndola y haciendo que las líneas se vean incluso mejor que antes. Pero, ¿cómo se construyeron? Por otra parte, también es interesante preguntarse qué método se siguió para dibujarlos, teniendo en cuenta que algunos abarcan casi 2 kilómetros. Lejos de las teorías pseudocientíficas que nos indican que pudieron llevarlas a cabo extraterrestres o que los Nazca utilizaron cometas para sobrevolar sus dibujos, los expertos nos dicen quizás se pudieron realizar con cuerdas, estacas y miras verticales hechas colocando unas piedras encima de otras. Así, se podría ver desde muy lejos y seguir los patrones. Además, según los estudios, parece ser que existía en la cultura cierta división del trabajo, y es por ello que creen que los geoglifos se construían por la mayoría de la población, pues se encontró la misma cerámica que en los asentamientos, que pudo utilizarse para que los trabajadores pudieran beber y alimentarse. Aunque es probable que hubieran especialistas responsables de la elección de los motivos y de su ubicación con relación a conceptos que aún no quedan del todo claros, dado que muchos geoglifos están sin terminar, se cree que el proceso de trabajo pudo interrumpirse en varias ocasiones y que los geoglifos se llevarían a cabo durante largos periodos de tiempo. Quizá el mayor misterio es determinar para qué sirvieron todas esas líneas, y los investigadores han propuesto diferentes teorías. 2 hipótesis y el estudio de Maria Reiche. El historiador norteamericano Paul Kosok llegó a Perú en la década de los 40 para estudiar los sistemas de irrigación precolombinos. Sus estudios, que se realizaron en los años 40, interpretaban las líneas de Nazca como marcas astronómicas, y Maria Reiche siguió el mismo camino. En los dibujos del desierto destacan las representaciones de grandes animales como aves, colibrís, grullas, loros, garzas, además de un mono, un caracol, un lagarto, una araña. Aunque sin duda las figuras que más se repiten son líneas rectas, espirales y otras geométricas. Se da la circunstancia de que casi todas las figuras de animales están dibujadas por un único trazo, por lo que se pueden recorrer de un lado a otro sin cruzarse con ninguna otra línea.
Según la teoría de Maria Ricci, los habitantes de Nazca utilizaron esas figuras como sistema astronómico, calendario de lluvias y planificación de cosechas. Por ejemplo, al estudiar la figura de la pariguana o flamenco, que ocupa una superficie de 300 metros, Ricci descubrió que si nos paramos en su cabeza en las mañanas del 20 al 23 de junio y seguimos con nuestra mirada la dirección del pico, podremos observar claramente la salida del sol exactamente en un punto de un cerro ubicado en esa dirección. De hecho, una de las tareas más importantes de Maria Ricci fue precisamente medir, con los pocos recursos y los medios rudimentarios que tenía, una gran cantidad de geoglifos y crear así el primer mapa sobre las figuras de Nazca en el año 1974. Una de las primeras figuras que descifró fue también una de las más conocidas, un mono con una cola enroscada en espiral. Según su teoría, esa figura debía de ser la representación de la unión de las constelaciones que conocemos como la Osa Mayor con otras estrellas cercanas a esta. La otra hipótesis, y la más aceptada desde los años 80, es aquella que vincula los geoglifos a actividades rituales, en las que se romperían vasijas y cerámicas como parte del culto. Y es que ciertos investigadores sostienen que durante los primeros años de las construcciones de los geoglifos se dibujaron animales, humanos y seres sobrenaturales. Muchos de ellos se dibujaban en laderas inclinadas, lo que hace pensar que la idea de realizarlos es casi una traducción del arte rupestre en el suelo, puesto que las figuras son muy similares. Por ello se cree que las actividades ceremoniales con ofrendas de cerámica se realizarían a distancia, desde un lugar en el que se pudieran ver completos. Con el inicio de la época Nazca, alrededor del 260 a.C., las actividades se trasladaron y se realizaban sobre las líneas, y ello argumenta el hecho de que se hayan encontrado fragmentos de cerámica encima de los geoglifos y en las bases de los trapecios. La superficie de estos está compactada, un hecho que señala que hubo frecuentemente recorridos a pie por encima. Esto indicaría que sobre ellos tuvieron lugar procesiones que siempre seguían los mismos patrones. Además de que había restos de ofrendas sobre las plataformas de piedra, tales como cerámica fina, policroma, mazorcas de maíz envueltas en textiles, colgantes elaborados de conchas, spondylus y cangrejos de río, relacionados con el culto al agua y la fertilidad. Como reflexión final, y tras conocer las dos hipótesis más aceptadas, estaremos de acuerdo en que la cuestión que más intriga y que más interrogantes nos presenta, ¿por qué continúan siendo difícil de explicar?, es cómo los antiguos moradores de la pampa peruana realizaron estos geoglifos a una escala tal que solo se pueden apreciar en su totalidad desde el aire. Y otra cosa, es curioso que si estamos atentos al programa, además de animales que se pueden interpretar con constelaciones, hay humanoides, y hay muy pocas fotografías de estos humanoides. Recientes descubrimientos hablan de decenas de humanoides. ¿Habéis visto alguna fotografía? Yo soy partidario que opina que estos dibujos son mucho más antiguos, o posiblemente hay intervención extraterrestre. Amigos, me despido y espero vuestros comentarios.